Es un club nuevo de reciente creación. Tenemos aquí a los miembros fundacionales del club, que son las alumnas principalmente alumnos de segundo de secundaria. Y pues es la primera vez que hacemos una invitación también al grupo externo a los alumnos de secundaria, de segundo. Hemos invitado también a los de primero de la ESO, de secundaria, y al público en general. La charla que queremos presentar hoy busca ampliar la información, el conocimiento que tenemos acerca de los eclipses, entender un poco mejor cómo funcionan, por qué ocurren, y para eso tenemos un especialista, un científico y divulgador de ciencias del espacio, que es Enrique Torres. Voy a presentarlo brevemente. Para eso voy a compartir pantalla aquí. Y les quiero mostrar algunas fotografías que van describiendo su trayectoria profesional. Él pues comenzó en el mundo de la ciencia desde su juventud y se ha dedicado a realizar diversas actividades. Ay, voy a mirar aquí a ver cómo puedo poner. Enrique, ¿me puedes decir cómo puedo hacer para permitir que todos entren? Bueno, no pasa nada. Bueno, dale uno por uno, porque así es difícil. Sí. Pues se ha dedicado a realizar diversos tipos de actividades enfocadas en la divulgación científica, entre esas participación en diversas charlas, ponencias, seminarios, tanto en eventos de divulgación como de formación de astronomía, en congresos nacionales e internacionales. Ha visitado diversos telescopios en observatorios y centros astronómicos. Se ha dedicado a formar también tanto a jóvenes, estudiantes como docentes. Ha participado en diferentes eventos científicos nacionales. Él es venezolano y colombiano, colombo-venezolano, en ambos países, como fuera. Ha participado en eventos fuera de estos dos países también. Aquí lo tenemos en eventos de formación, de diversos tipos de observaciones astronómicas, tanto de planetas como Sol, Luna, etc. Ha sido acreedor de financiaciones por proyectos de divulgación científica, entre esos la creación de un pequeño planetario, o si quieren al final de la presentación le podemos preguntar un poco más. Y también ha llevado a cabo proyectos de divulgación científica con colegios. Por ejemplo, el proyecto de la creación de los planetarios en colegios e institutos. También el autobús de la ciencia, dentro del marco de lo que hacía en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Allí también realizaba formaciones a docentes. Luego se trasladó a Colombia y comenzó a formar parte del equipo de científicos del Planetario de Medellín. Allí participó en diversas actividades, tanto online como presencial. Voy a admitir a alguien más por aquí. Vale. De observación de eventos astronómicos, tanto podcast como tenemos aquí, aumentando la cultura científica en general. Tenemos por acá diversos eventos más en los que ha participado. También ha sido coordinador de redes de astronomía a nivel latinoamericano y a nivel nacional en los países donde ha residido. Y actualmente se dedica principalmente al trabajo con dos grupos de divulgación que tiene en Medellín, donde reside actualmente. Uno de ellos se llama Ágora del Cosmos y el otro, que está formado principalmente por docentes, se llama el grupo Astrociencias del Espacio, donde da seminarios, talleres, hacen actividades diversas de astronomía. También es un excelente astrofotógrafo y les quiero mostrar algunas astrofotografías que ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria profesional. Pues tenemos aquí el tránsito de Mercurio, vemos Mercurio aquí, él nos lo señala, y diferentes elementos del Sol. En esta también podemos ver la cromosfera solar. Por aquí tenemos otra del Sol, donde vemos esta serie de manchas y ellas en conjunto miden 16 tierras, nos enseña Enrique. La Vía Láctea, tomada desde Medellín, cometas, más Sol, la Luna, y nos explica a qué se debe el color de las manchas que vemos en la Luna, en los
en los mares de la Luna. Y como todo científico es un poco friki. Entonces, en sus viajes, aquí tenemos una más de un eclipse. El eclipse solar híbrido, ya nos explicará él, supongo, y si no le preguntamos, de noviembre de 2013. Y como todo científico es un poco friki, y como todo friki, pues tiene que visitar las tumbas de los físicos más importantes de la historia, como por ejemplo aquí lo vemos en la tumba de Richard Feynman, astrofísico o físico teórico más bien, y un meme que le hicieron sus amigos frikis también, de Enrique Spock. Y bueno, sin más preámbulo, espero que disfrutemos de lo que Enrique tiene para decirnos y enseñarnos, y sintámonos libres de hacerle preguntas. Y eso es todo. Adelante, Enrique. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Pues es un honor para mí recibir esta invitación, y muchísimas gracias a todos los que se han conectado para para este encuentro, este recorrido por lo que son los eclipses y lo que es el eclipse solar total del 12 de agosto de este año. Por ahí ya pues vi algunos conocidos, también de aquí de Medellín. Bienvenidos a ellos, del grupo. Y bueno, bienvenidos a todos los integrantes del grupo de ciencias que tú coordinas, por allá por Canarias. Bueno, sin más dilación, vamos a compartir la presentación. Pantalla completa. Mientras Enrique va haciendo eso, quiero darles una información adicional, que fue él quien me motivó a estudiar ciencias en su momento. Yo estudié química pura, como mis alumnos ya saben, y él fue una de las personas responsables de que eso fuese así. Y pues eso. Además es mi papá. No lo iba a decir, pero como veo que están aquí mis alumnitos, dije, ay, les voy a decir. ¿Me cuentas si lo están viendo bien? Sí, se ve también una pequeña pantalla como de móvil. Ajá, eso lo vamos a sacar para acá, que es la llamada, ¿no? Eso es. Ok, entonces sí. Listo. Estamos bien por acá. Bueno, como les decía, el evento que nos convoca es el muy difundido y esperemos espectacular eclipse solar total que ocurrirá dentro de justamente una semana, en el atardecer del 12 de agosto de 2026. La novedad en esta oportunidad es que va a cubrir prácticamente la mitad norte de la península ibérica. Una serie de ciudades importantes, como vemos allí, se van a beneficiar de la visualización espectacular y fantástica de lo que es un eclipse solar total, comenzando por la zona de La Coruña, Oviedo, Bilbao, etcétera. Ya lo vamos a ver con detalle. Y aquí, digamos, con la recreación de la IA, vemos cómo pudiera verse en el atardecer sobre el mar la fase de totalidad, ¿no? Los eclipses siempre han sido, disculpa, aquí hay una cosita que quiero ajustar un segundito. Ajá, listo. Los eclipses siempre han sido motivo de maravilla, ¿no? De asombro, en algunas oportunidades de festejo, pero en la mayor parte de las oportunidades han sido motivo de preocupación y de angustia y de temores para las culturas antiguas, de tal manera que si hacemos un breve recorrido por lo que ha sido la mitología de los eclipses, para entrar, digamos, en la descripción general de lo que son los eclipses, antes de pasar a la descripción particular del eclipse del 12 de agosto, vemos que, por ejemplo, los chinos pensaban que se trataba de una serpiente o un dragón celestial que devoraba al sol, y para eso incurrían en llevar a cabo ritos con tambores, gritos, oraciones para ahuyentar ese dragón. De manera similar, pues los aztecas y los mayas pensaban que se trataba de un jaguar o una serpiente que devoraba al sol, e igualmente hacían ritos, en este caso un poco más sangrientos o realmente muy sangrientos, para ahuyentar a esos peligros que querían devorar al sol. Igualmente la mitología nórdica, ellos suponían que habían dos lobos llamados Skoll y Hati que perseguían al sol, y cuando alguno de ellos lo alcanzaba y comenzaba a devorarlo, ellos pues comenzaban igualmente a llevar a cabo ritos para salvar el sol. Y ya por el recorrido mitológico, los indios
particularmente pensaban que se trataba del demonio Rahu, que intentaba vengarse del sol y de la luna. Cuando los alcanzaba se los tragaba y causaba el eclipse. En todas estas culturas se llevan a cabo pues, ritos para evitar eso, y todas pensaban que se trataba de un fenómeno premonitorio de desastres y calamidades, ¿no? Ahí particularmente en la península ibérica, los pueblos celtíberos, esa mezcla de los pueblos íberos con los pueblos celtas, sobre todo al norte de la península, igualmente suponían que se trataba de un ataque o una interrupción del orden cósmico. Allí vemos, por ejemplo, un megalito llamado Cromlech de Mendilduze, en la región del País Vasco, que refleja pues esa admiración, adoración y estudio que tenían estos pueblos, igual que los celtas, también los iberos, respecto al sol y a la luna, y ahí se refleja en este megalito. Así que ellos también implementaban ritos, ceremonias para ahuyentar a esas malas influencias que pretendían irrumpir el orden cósmico durante los eclipses. La protagonista principal de este tipo de fenómenos es indiscutiblemente la luna, que en su movimiento constante a lo largo de la bóveda celeste, día tras día, va cambiando su aspecto en las diferentes fases lunares, y en su recorrido diurno, que aquí lo hemos representado como una trayectoria en la cual la luna día tras día, cada una de estas imágenes de la luna en el fondo estrellado, representa el movimiento de un día para otro de la luna a través del fondo estrellado de las constelaciones, principalmente a través de la eclíptica. Vemos cómo ella se va desplazando aproximadamente 13 grados y 10 minutos de arco, lo que equivale en el tiempo a que ella cada día va a salir más tarde, un tiempo de 50 minutos y 30 segundos en promedio. O sea que si uno ve hoy que la luna sale a las 8 de la noche, mañana va a salir a las 8:50 aproximadamente, y así sucesivamente se va retrasando en su salida, y a la vez va cambiando su fase, de tal manera que pues en ese recorrido, que ya con el tiempo terminamos entendiendo que se trataba del movimiento orbital de la luna en torno a la Tierra, o sea que ella describe una órbita elíptica pero casi circular en torno a la Tierra. Ella, pues debido a la iluminación variable del Sol, la iluminación variable sobre su superficie, que obviamente al ser una esfera, ella se ve iluminada en un hemisferio completo. En su movimiento orbital hace que los observadores en la Tierra veamos las famosas fases lunares, y como nos damos cuenta, hay dos momentos en los cuales la luna estaría alineada con el Sol. Por un lado, cuando se orienta en la dirección hacia el Sol, hacia los rayos solares, tendríamos la fase de luna nueva, y la fase opuesta, cuando la luz del Sol le da plenamente en el hemisferio visible, tendríamos la fase de luna llena. En los puntos intermedios vemos el hemisferio iluminado a la mitad, y tenemos cuartos crecientes y cuartos menguantes. Aquí está invertido esta imagen, ¿no? La duración de la lunación es aproximadamente 29.5 días. Ella se mueve en torno a la Tierra a una velocidad de 3.874 kilómetros por hora en su órbita en torno a la Tierra. Es interesante notar que la distancia de la Luna a la Tierra, que es de 384.400 kilómetros, la distancia media, ya que es una órbita elíptica, y esa distancia varía gradualmente, corresponde aproximadamente a 30.2 diámetros terrestres. O sea que la distancia de la Luna a la Tierra equivale a juntar 30 lunas y medio, un poquito más, ¿no? 30 lunas básicamente, 30 tierras, corrijo, equivale a juntar 30 tierras, y así tendríamos la distancia de la Tierra a la Luna. Pero esto lo digo como introducción a algo mucho más relevante para el caso que nos ocupa, que son los eclipses, que es las distancias coincidentes entre la Luna, la Tierra y la Tierra y el Sol. Resulta que la distancia de la Tierra al Sol es de
149.6 millones de kilómetros, o sea, prácticamente 150 millones de kilómetros, pero la distancia de la Tierra a la Luna es apenas 384.000 kilómetros. Si uno hace esa proporción, resulta que el Sol se encuentra 400 veces más alejado de la Luna que lo que está la Tierra de la Luna. Así que, por otro lado, nos damos cuenta que el tamaño del Sol es 400 veces más grande que la Luna. Entonces, repito, el Sol es 400 veces más grande que la Luna y a la vez se encuentra 400 veces más alejado de la Tierra que la Luna. Por lo tanto, esa coincidencia hace que veamos tanto el Sol como la Luna del mismo tamaño angular en el cielo. Yo quería mostrarles un momentico aquí, antes de seguir con... ¿Dónde está aquí la cuestión esta de... Tengo un montón de pantallas abiertas. Déjenme ver que se me hizo. Un segundito para... Me parece importante mostrarles esto. Ah, no, ya va, es que yo lo había cerrado acá. Porque aquí en la imagen que les estaba mostrando, me imagino que no se alcanzan a fijar de que aquí donde dice Tierra-Luna hay algo por aquí. Yo traté de representar a la escala de la imagen el tamaño del Sol. Si el Sol tuviera este tamaño, ¿qué tamaño tendría la Tierra y la Luna? Y ellos se encuentran aquí. Obviamente no se ven, pero aquí estaba abriendo un programa de diseño con el cual hice esto hace un rato. Bueno, ayer realmente. Vamos a esperar que cargue. Y aquí, aquí vemos esto por acá. Yo pensé que lo había dejado abierto. Bueno, aquí se encuentra el Sol a una distancia de 150 millones de kilómetros y aquí vamos a ir agrandando. Fíjense ustedes, aquí conseguimos a la Tierra y la Luna a una distancia de 384.000 kilómetros. Fíjense ustedes, aquí ya se pierden de vista en esta escala de la pantalla. O sea que esa es la verdadera proporción de distancias entre el Sol y la Tierra y la Luna. Es algo realmente interesante ver lo pequeño que somos, ¿no? Sigamos entonces con la presentación que va por acá. Creo que allá va, esta es. Me perdí acá. Ajá, aquí vamos, ¿no? Listo. Decíamos que esa feliz coincidencia de distancias y tamaños entre la Luna y el Sol hace que se ven del mismo tamaño, y eso no ocurre sino solamente en satélite natural de la Tierra. Los otros satélites naturales de los otros planetas en el sistema solar, digamos por ejemplo el caso de Marte, que tiene 2 satélites naturales, o Júpiter o Saturno, etcétera, en ningún caso, ninguno de sus satélites tiene el mismo tamaño angular que el Sol visto de ese planeta. Por lo tanto, en esos planetas no hay eclipses. Somos eclipses solares, ¿no? Somos privilegiados en la Tierra de tener esa coincidencia que no es permanente. Antiguamente la Luna se veía más grande desde la Tierra, en periodos hace millones de años, y a futuro la Luna se va a ver más pequeña porque se está alejando. Entonces a futuro vamos a perder los eclipses solares totales. Claro, eso estoy hablando de millones de años. O sea que estamos en un lugar y en una época favorable y privilegiada para la observación de eclipses solares. Eso es algo muy importante de tener en cuenta. Bueno, en esa órbita de la Luna en torno a la Tierra, vamos a colocar aquí un momentico el puntero para que lo vea mejor. Aquí tenemos el Sol, la órbita de la Tierra en torno al Sol, y aquí la órbita de la Luna en torno a la Tierra. Vemos que esa órbita, que es un plano, en este caso inclinado, como se dan cuenta aquí, 5 grados aproximadamente respecto al plano de la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra en torno al Sol. Ese plano inclinado 5 grados de la órbita de la Luna hace que en ciertos momentos del año la Luna pase por un punto que son los nodos. Estos puntos se encuentran aquí
el punto en el cual el plano de la órbita lunar intersecta el plano de la órbita terrestre, que es una línea, en este caso esta línea roja. Cuando la luna pasa por ese punto, por acá, nodo ascendente y nodo descendente, entonces es propicio que ocurra un eclipse, ya sea solar o sea lunar. Pero cuando la luna se encuentra en otra posición, o mejor dicho, la Tierra se encuentra en otra posición a lo largo del año, que esa posición de la luna en torno a la Tierra en su órbita no proyecta la sombra de la luna sobre la Tierra, sino que queda proyectada fuera de la Tierra, entonces no ocurren eclipses. Es por eso que no todo el tiempo, no todos los meses, que la luna está frente al sol, entre comillas, en luna nueva, no todo el tiempo ocurren eclipses, debido a que no está pasando justo por los nodos, ¿no? Como se pueden dar cuenta en esta imagen. Aquí vemos con más detalle, acercándonos a la situación anteriormente descrita, que esto origina que solamente, y vamos para atrás un momentico, solamente en estas dos fechas del año, cuando la luna pasa por los nodos, es cuando ocurren eclipses. Eso se llama las temporadas de eclipses. Pero resulta que, debido al movimiento lento de la órbita de la Tierra en torno al Sol, y también el movimiento lento de la Luna, pueden ocurrir más de 2 eclipses lunares o solares en un mismo mes. Eso ocurre poco, pero ocurre. Lo que sí es seguro es que siempre un eclipse solar, como en este caso, viene acompañado de un eclipse lunar. Ya sea antes del eclipse solar o después del eclipse solar ocurre un eclipse lunar. Ellos vienen en parejas. Así que en promedio ocurren 4 eclipses solares y lunares al año. 2 de sol, que sería este, y 2 de luna, que sería este y este. En promedio. A veces ocurren 5. Uno más de sol o uno más de luna. Y estos momentos del año que están separados durante 6 meses, están separados 6 meses, esas temporadas de eclipses están separadas 6 meses una de la otra, y eso ocurre todos los años. Todos los años, eso es lo que se explica aquí. Y aquí hacemos una síntesis de parte de lo que les he comentado, en el cual se sintetiza de manera gráfica cuando la luna, en su fase de luna nueva, está en el nodo lunar, de la órbita lunar, y su sombra se proyecta sobre la superficie de la Tierra, pues origina una zona de eclipses, una franja en el cual se ve el eclipse total, que es la parte más oscura de esta imagen, de esta sombra, que se llama la umbra, y la parte donde no se ve el eclipse total, sino que se ve parcial, que es la zona de la penumbra, es mucho más amplia, ocupa una buena parte de la superficie terrestre, y ella se va moviendo, ya que la luna se está moviendo en torno a la Tierra, esta sombra se va moviendo y va recorriendo buena parte de la superficie terrestre del oeste al este. La luna se mueve en este sentido, así, y la sombra recorre de oeste a este. El caso de los eclipses de luna es cuando la luna se introduce en la sombra que proyecta la Tierra. Eso va a ocurrir el 27 y 28 de agosto para el eclipse pareja del 12 de octubre, ¿no? Además, también hay que saber de que la luna en su órbita, como vemos acá, en torno a la Tierra, esa órbita no se mantiene estable en el espacio, sino que esa órbita va precesando o va recediendo, como también se le dice. O sea que este punto de los nodos, por ejemplo, con el tiempo se va moviendo gradualmente y dura 9 años en dar una vuelta completa en torno al punto inicial. Y eso complica y modifica la geometría de los eclipses. De tal forma que hay una coincidencia entre el periodo de la luna, vamos a ver aquí un momentico, el periodo de la luna en torno a la Tierra, el periodo que tarda, que son los 9 años, en dar esto una vuelta o precesar en torno a la Tierra, esta órbita va precesando también 9 años, y el periodo de la Tierra en torno al Sol,
eso origina que cada 18 años se repitan eclipses similares al actual. Y eso se llama el ciclo de Saros. Ese ciclo equivale a 18 años y 11 días. Y durante eso, después de ese tiempo, se vuelven a repetir eclipses similares a los que han ocurrido en el periodo de 18 años anterior. Eso se llama el ciclo de Saros. El eclipse del 12 de octubre, del 12 de agosto, corresponde al Saros 126. Este es el gráfico del Saros 126. Fíjese que esta trayectoria que cubre España es el eclipse del 12 de agosto. Y dentro de 18 años se va a repetir un eclipse similar, con la misma geometría, pero ya no va a pasar necesariamente por España, porque la Tierra, pues en su rotación, va a tener otra configuración, pero la configuración de estos eclipses va a ser similar en el Saros que viene, ¿no? Saros 126. La órbita lunar, debido a ese movimiento de precesión de su órbita, es irregular. Yo le dejo aquí nada más como referencia un enlace, si le hacen clic a esta presentación que yo les voy a compartir en PDF para que Laura se las comparta. Aquí, al hacerle clic a esta palabra, a esta oración, My Solar Systems, lo va a llevar a una app que les permite ver la órbita de la Luna en torno a la Tierra, cómo se va generando gradualmente, y al cerrar el año se dan cuenta que no comienza en el mismo lugar, sino que se va corriendo el punto de inicio. Esa es la precesión. Aquí hace muchos años hice esta pequeña animación en la cual se sintetizan los eclipses de Sol y los eclipses de Luna. Aquí vemos cómo se van viendo las diferentes fases de un eclipse de Sol y de Luna. Fíjense, cuando comienza la Tierra a tocar, se producen estos aspectos. Se lo vamos a ver mejor más adelante. Además, para hacer más interesante el fenómeno, la distancia de la Luna a la Tierra no es constante. Debido a la órbita elíptica de la Luna, a veces hay puntos de mayor cercanía, se denomina perigeo, 356.000 kilómetros aproximadamente, o de mayor distancia, que son los apogeos, 406.000. Como se dan cuenta, hay una diferencia de cerca de 50.000 kilómetros entre un punto y el otro, y eso hace que la Luna, cuando está en perigeo, se vea más grande si es luna llena, o más pequeña si también es luna llena, pero está alejada. De hace unos años para acá, sobre todo por el efecto de las redes, se ha dado a llamar a esta luna en perigeo superlunas. Y son más grandes, son muy bonitas, pero técnicamente son lunas en perigeo. Y eso ocurre cada cierto tiempo, al menos 2 o 3 veces al año. De hecho, en diciembre vamos a tener esas lunas en perigeo. Eso hace que los eclipses solares, si la luna está en perigeo, va a ser más grande que el Sol, la imagen del Sol, o si la luna está en apogeo, va a ser más pequeña que el Sol, y por lo tanto los eclipses solares cambian de aspecto. Y podemos tener eclipses cuando son, digamos, coincidentes el diámetro de la luna y el Sol. Tenemos el eclipse total normal, en el cual se ve este aspecto, se ve la corona solar. Pero si el eclipse ocurre cuando la luna se encuentra cerca a la Tierra en perigeo, entonces la imagen de la luna no alcanza a tapar el Sol completo y se produce un eclipse anular, como vemos acá, como aquí ocurrió uno el año antepasado aquí en Colombia. Y cuando la sombra de la luna no cubre o no incide, la umbra no incide plenamente en la Tierra, sino que incide solamente en la penumbra, como vemos acá, entonces tenemos un eclipse parcial. Eso también ocurre con frecuencia. Bueno, aquí vemos el desarrollo gradual de un eclipse solar total. Es un fenómeno realmente hermoso, que es digno de vivirse, aunque sea una vez en la vida. Es una experiencia que mucha gente la cataloga como única, irrepetible, indescriptible, etcétera, etcétera. Y vemos cómo gradualmente, aquí se ve mejor, gradualmente la luna, que se encuentra moviéndose en el espacio, en su órbita, va gradualmente, ella viene en esta dirección. Aquí vemos el primer contacto que ocurre aquí cuando
la luna toca por primera vez la imagen del sol, gradualmente ya se va introduciendo, fíjese, poco a poco se va tapando el sol hasta dejar un delgado cachito del sol y ya pues en el momento de la totalidad la cubre completamente y se hacen visibles diferentes aspectos de la atmósfera solar, tanto la cromósfera como la corona, la baja y la alta corona. Luego la luna sigue moviéndose como normalmente lo hace en su órbita y comienza a destapar el sol y otra vez vemos entonces como el sol creciente, ¿no? Hasta el último contacto en el cual ya se aleja. Ese evento puede durar en promedio entre 2 y 3 horas dependiendo de la configuración de la órbita de la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la fase de totalidad, que es el momento más espectacular del eclipse, puede durar máximo 7 minutos y 36 segundos en el caso teórico. El eclipse que vamos a ver ahora el 12 de agosto dura menos de 2 minutos. Eso varía, esa duración varía dependiendo de la posición que uno se encuentre en la Tierra. Aquí vemos que justo antes de la fase total, o sea, antes de producirse la totalidad, vemos que la Luna, cuando se está acercando, para cubrir completamente el Sol, deja pasar todavía un poquito de la superficie solar sumamente brillante y se produce un fenómeno muy bonito que se llama el anillo de diamante. Aquí vemos que todavía a la Luna le falta por tapar este pedacito de Sol y pasa tanta luz por allí comparada con el fondo casi negro de la superficie lunar. Entonces se ve como un anillo con un diamante muy brillante y es un objetivo fotográfico de los cazadores de eclipses. Cuando ya la luna se introduce más todavía, pero antes de taparla completamente, ocurre lo que se llaman las perlas de Bailey o de Bailey, debidas a que la luz del sol pasa por los valles de las montañas y del relieve lunar. La superficie de la luna pues está surcada por mares, por cordilleras, por cráteres muy elevados y entonces eso produce un horizonte lunar, un borde lunar irregular con picos y llanuras. Cuando la luz pasa por esas llanuras, produce estos puntos brillantes que vemos acá, llamadas las perlas de Bailey, que también es otro objetivo astrofotográfico muy buscado por los astrofotógrafos en general. Cuando ya ocurre esto, cuando está ya la luna cubriendo casi completamente el sol, en la Tierra y en la atmósfera de la Tierra ocurren una serie de fenómenos muy interesantes. Por un lado, lo observamos en la lejanía cómo la sombra de la umbra lunar va acercándose aceleradamente hacia el lugar del observador y produce este efecto en el horizonte, un paisaje fantasmal, como si una especie de masa negra gigante viniera a gran velocidad hacia nosotros. Eso también es, digamos, eso fue motivo de que en el pasado consideraran que se trataba de monstruos y dragones, etcétera, que traían malas energías. Todavía hay gente que considera eso, pero se percibe eso y la iluminación cambia súbitamente. Ya no es una iluminación normal como en el día o como en la noche, sino es una iluminación fantasmal. Los colores toman un color, los colores tornan hacia un azul violáceo, sobre todo un azul apagado. Las sombras se vuelven muy extrañas, nada que ver con lo que estamos acostumbrados, ya sea en el día o en la noche. Además, se producen también corrientes de viento súbitas debido a que se enfría la atmósfera de manera súbita en pleno día y se originan corrientes convectivas que originan movimientos rápidos del viento. Hay franjas en la superficie terrestre debido a la turbulencia, debido al borde tan delgado del Sol tapado por la Luna, produce como un efecto de interferencias, ondas de interferencia que parecen como sombras en el fondo de una piscina que se va moviendo sobre la superficie terrestre. La temperatura baja, las aves, pensando que llega la noche, salen, se esconden en sus árboles, en sus nidos, salen las aves nocturnas
durante unos minutos. Toda la naturaleza se altera de una manera interesante. Igualmente en la superficie terrestre se puede ver, sobre todo en la fase parcial, la luz del sol que pasa a través de los agujeros, ya sea de las ramas de los árboles. Se ve las pequeñas imágenes del eclipse en proceso. Si uno toma una cuchara esta de la cocina, pues verá que se forman muchísimas pequeñas imágenes del sol eclipsado. Un experimento que lo pueden hacer ustedes en su casa ahora el 12 de agosto para que vean este fenómeno y le toman fotografía. Ya cuando la imagen, la silueta de la luna cubre completamente el sol, en los primeros momentos se ve fácilmente la atmósfera baja del sol, que se llama la cromósfera. Y en ella podemos ver estas llamaradas rojizas de hidrógeno ionizado a altísimas temperaturas, miles de grados centígrados, que se llaman las protuberancias o llamaradas solares. Igualmente se ve la baja cromósfera, que es esta zona blanquecina, como una especie de cabellera sutil. Más adelante, cuando ya se cubre y la vista se adapta completamente a esa oscuridad, podemos entonces ver la cromósfera, la corona solar en todo su esplendor. La corona solar se trata de nubes, entre comillas, de partículas de alta energía emitidas por la superficie solar y por la cromósfera solar durante las llamaradas, y debido, pues, origina lo que se denomina el viento solar. Son como llamaradas, pero muy tenues, de plasma a millones de grados de temperatura que se propagan en torno al Sol hacia el interior del sistema solar. Aquí vemos las plumas, como se les denominan. Ellas principalmente se concentran en torno a las latitudes ecuatoriales y meridionales del Sol. Hacia los polos hay mucho menos, como vemos acá. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. También podemos ver los llamados huecos coronales, que son estas zonas más oscuras, las plumas y los huecos. Aquí se puede ver una pequeña llamarada solar. Es importante notar que para toda observación, eso lo voy a recalcar más adelante, para toda observación de eclipses y solar en general, es necesario usar imprescindiblemente las gafas para observación del sol, observación de eclipses. Pero durante la observación de la corona, cuando ya la totalidad del eclipse solar ha llegado, que la luna cubre completamente el sol, y eso lo podemos ver con las gafas puestas, las gafas de observación del sol puestas, y cuando ya no haya ningún vestigio de la superficie del sol, cosa que vamos a evidenciar porque ya no vamos a ver absolutamente nada a través de las gafas solares, entonces ahí nos las podemos quitar durante breves minutos y ver la corona solar en todo su esplendor, y por supuesto los que intenten fotografiarla, ese es el momento adecuado, ¿no? Aquí vemos pues un resumen de lo que les he comentado con las prominencias o protuberancias, la corona solar, las llamaradas, los huecos, etcétera, etcétera. Entonces se lo dejo como referencia. Es muy interesante notar de que la forma de la corona durante el eclipse varía de acuerdo al momento del ciclo de actividad solar en el cual se encuentra el Sol, ya que pues la corona, como dijimos, es la atmósfera solar. Su apariencia y su aspecto está completamente condicionado por la cantidad de energía que emite el Sol, la forma que la está emitiendo, las regiones que la están emitiendo, y eso cambia con el ciclo solar. Así que en los máximos del ciclo de actividad solar, como nos encontramos actualmente, en el máximo del ciclo de actividad solar o muy cercanos al máximo, la corona se ve más uniforme, distribuida de forma uniforme en torno al Sol, mientras que en los mínimos, perdón, mientras que en los mínimos de actividad solar, la corona se ve mucho más apagada
no se ve prácticamente corona en las zonas polares del Sol, todas están concentradas principalmente en las regiones ecuatoriales y meridionales. Eso es de tomar en cuenta. La predicción para este eclipse del 12 de agosto es esta. Esto fue hecho por computadora, analizando la actividad actual del Sol, las zonas que tienen mayor energía, y este es el aspecto que tendría. Fíjese, hay muchas plumas de gran proyección y hay también algunos huecos coronales, según lo estimado por este equipo de ciencia predictiva, que tenemos aquí abajo su nombre, para este eclipse. Vamos a ver si esta predicción coincide con lo que observemos el próximo 12 de agosto. Ya entrando en detalle, para ya ir terminando, son las 12:42, las 11:42 aquí en Medellín. Entrando en detalle, el eclipse del 12 de agosto va a ser un eclipse total, como lo he venido diciendo. Va a comenzar la umbra de la sombra de la luna, o sea, la parte más oscura, va a tocar por acá, muy cerca de Asia, este océano, este mar, va a cruzar Groenlandia, va a pasar por Islandia, en particular por la ciudad principal, va a pasar muy cerca, pero principalmente va a cubrir la mitad de la península ibérica, como vemos acá, ¿no? Esta es la trayectoria promedio. En su mayor extensión, la anchura de esta zona de totalidad va a ser de 293 kilómetros en el mejor de los casos, ¿no? Esa anchura varía a lo largo de la trayectoria de la totalidad. Es importante mencionar que el anterior eclipse total solar que ocurrió y fue visible en la península ibérica fue en 1912. O sea que tenemos más de 100 años en que no ocurría esto en España, por eso es que muchísima gente está tan interesada, hay tantas noticias en las redes, en los noticieros sobre este eclipse, tanta información rueda por todas las redes, debido a que hace más de 100 años no ocurría. El próximo sí será visible el año que viene, también en agosto del 2027, en la parte sur de la península ibérica, pero este va a cubrir casi toda la península, ¿no? Así que tenía tiempo que en España no veían uno, ¿no? Para eso, el Instituto Geográfico Nacional de España, a través de su portal dedicado al eclipse, aquí abajo les dejo el enlace si quieren consultarlo. Si le hacen clic a este título aquí abajo, llegarán a esta página para que vean toda la información relevante y pertinente al eclipse en España, ¿no? Ellos mismos tienen esta animación, vamos a rodarla, en el cual muestran la evolución del eclipse. Allí vemos como la sombra, vamos a parar un momentico. Aquí tenemos 3 imágenes del Sol, cómo se verá desde Madrid, cómo se verá desde Santa Cruz de Tenerife y cómo se verá desde La Coruña, al noreste de España, ¿no? Y bueno, en Tenerife, allí en las Islas Canarias, ¿no? Aquí vemos a medida que la sombra, la umbra y la penumbra van acercándose. Aquí vemos los 3 puntos que le mencioné. Aquí ya comienza en La Coruña, luego comienza en Madrid y luego en Tenerife. En Tenerife no va a ser total, pero en los otros 2 puntos sí lo va a ser. Bueno, en Madrid no, por un perito en Madrid hubiera sido total, pero no lo alcanza, ¿no? Fíjense, vamos a verla de nuevo. En La Coruña sí va a ser completamente total. Bueno, y pasa la parcialidad pasa por el norte de Estados Unidos, Canadá, toca Groenlandia, y aquí, fíjense que en La Coruña sí es total, pero vamos a retrocederlo. Ajá, aquí está total en La Coruña, parcial y parcial en Madrid, ¿no? Y en Madrid, pues no va a ser completamente total. Fíjense que va a quedar siempre una pequeña hoz visible. Así que si se desplazan unos pocos kilómetros al norte de Madrid, van a poder observarlo ya en su totalidad, ¿no? Bueno. Aquí vemos el mapa preparado por el Instituto Geográfico Nacional de las zonas de totalidad y de parcialidad con sus porcentajes. Es obviamente
importante recalcar siempre el uso de las gafas solares para la observación del Sol y de cualquier eclipse solar. Aquí vemos que esta parte central, marcada por este conjunto de líneas, es donde va a ser total. Del norte de Cuenca, Segovia, hacia el noreste, todo va a ser visible. Ya en lo que es Valladolid, Segovia, Guadalajara, Cuenca, Teruel, por supuesto La Coruña al principio es el primer punto que lo va a ver en totalidad. Lugo, Oviedo, León, Burgos, Logroño, Zaragoza, Tarragona, Santander, y ya más al norte, ya entrando pues Barcelona ya no va a ser total, pero va a ser casi total. Y toda la zona hacia el sur, aquí se encuentran los porcentajes de ocultamiento de la luna al sol. Aquí vemos que en Santa Cruz de Tenerife y en las Palmas de Gran Canaria va a ser aproximadamente un 60, 69, 70% de totalidad, ¿no? El sol va a venir orientado, o sea, cuando uno se para en estos lugares va a ver el sol con esta dirección. Así que lo ideal es buscar zonas en las cuales el sol sea visible muy cerca del horizonte, porque como va a ser en el atardecer, ya lo vamos a ver con más detalle, entonces ya casi el sol poniéndose apenas a 10 grados de altura sobre el horizonte occidental, hay que buscar lugares que tengan el horizonte occidental al nivel del mar o muy bajo en el horizonte. Así que si uno está con posibilidad de desplazarse hacia las regiones costeras del norte de la península o un poco hacia el noroeste, como ven acá, son los lugares ideales para ubicarse para la observación del eclipse sobre el mar. O si uno está ya adentro, tierra adentro, hay que buscar lugares elevados en montañas, colinas, cerros, que tengan visibilidad plena hacia el occidente, que no haya ninguna montaña, árbol, edificio, etcétera, que obstaculice esa visibilidad. Este mapa es un mapa de eclipses que lo tienen aquí en este enlace y aquí lo tenemos. Déjenme ver aquí qué se hizo. Aquí está. Vamos a mostrárselos. Aquí lo tengo. Es un mapa en el cual uno puede hacer clic en cualquier parte. Por ejemplo, aquí vamos a ver en Oviedo y él te muestra todos los detalles del eclipse. Y al mover el ratón sobre esta tabla va mostrando las diferentes fases. Te muestra las horas, el día y la hora de cada momento, el momento de que comienza la parcialidad, o sea, el eclipse parcial, el eclipse total, a qué hora es el máximo del eclipse total, y a la vez te va mostrando las sombras abajo, ¿no? A qué hora termina el eclipse total y a qué hora termina el eclipse parcial. Estas horas de tiempo están en tiempo universal. Si no me equivoco, en este momento España tiene 2 horas más que el tiempo universal y las Canarias tiene 1 hora más que el tiempo universal, o sea que habría que agregarle a este tiempo 2 horas, porque esto está en tiempo universal. Uno puede hacerle clic en cualquier parte y te muestra las condiciones para ese lugar, o por ejemplo acá, ahí te muestra que no va a haber un eclipse total, aquí no está el eclipse total como se dan cuenta. Así que bueno, este mapa es muy útil y tiene para gran cantidad de eclipses. Uno se puede desplazar, por ejemplo, hacia el sur y ver aquí en Las Palmas, donde están ustedes, cómo va a ser, y ahí te muestra las condiciones. Y esto se lo voy a mostrar con detalle en la presentación. Así va a ser visible, si uno se parara cerca de Oviedo, donde comienza la franja de totalidad a tocar la península ibérica, en el momento del eclipse máximo, en el momento del máximo, mejor dicho, estaría aproximadamente a 10 grados de altura. Aquí tenemos la información, déjenme colocar el puntero. Aquí tendríamos el máximo del eclipse a las 20 horas, acordémonos que este tiempo es tiempo universal, entonces sería a las 20 horas 27 minutos, a una altura del sol de 10 grados, apuntando hacia el
casi que hacia el oeste franco, ¿no? Un poquito más hacia el norte. Y en el momento de la totalidad es interesante que el cielo se oscurece notablemente, debido a que el sol está tapado, ocultado, y vemos que el eclipse va a ocurrir entre las constelaciones de Leo y Cáncer, y allí en Cáncer tenemos visible el planeta Júpiter muy brillante y el planeta Mercurio igualmente. Así que esto va a ser posible observarlo, estos planetas cercanos al Sol, cercanos al eclipse, en el atardecer en la zona de totalidad. Muy interesante ese detalle. Un momentico aquí para colocar esto aquí. Ya. Se hizo. Ajá. Bueno, seguimos. Aquí les preparé una tabla de visualización con horas y magnitudes, pero principalmente la hora de las fases del eclipse en diferentes ciudades relevantes de la trayectoria del eclipse en España, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en Bilbao o aquí en Oviedo, como les mencionaba, la fase de parcialidad comienza a las 19:31, o sea, a las 7:31 de la tarde. El eclipse total comienza a las 20:27, finaliza a las 20:28, o sea, va a durar apenas 1 minuto y 48 segundos. Como vemos acá, aquí está la duración, y se dan cuenta que esa duración cambia notablemente. Por ejemplo, aquí en Bilbao son apenas 32 segundos. Porque va a ocurrir que el sol se oculta en pleno eclipse, ¿no? Se oculta antes de terminar el eclipse. Bueno, ahí les dejo esa tabla también. Si ya nos desplazamos hacia las Palmas de Gran Canaria, donde están la mayor parte de ustedes, vemos que esta es la dirección en la cual van a incidir los rayos solares. Por lo tanto, los lugares adecuados para la observación del eclipse parcial van a ser la costa norte, pero principalmente la costa occidental de la isla, o los lugares elevados, sobre todo en la zona occidental de la isla, lugares elevados que tengan el horizonte muy bajo o a cero, que se vea el mar, o lugares también de esta parte o de esta parte que estén elevados en las cumbres de los cerros o de algunas montañas más elevadas. Allí se pueden ubicar en los miradores para poder ver el eclipse parcial, ¿no? Esta zona de acá, Telde, Ingenio, es más difícil ya que pues esta montaña es un poco alta y obstaculiza la visualización del occidente, así que se recomienda la parte norte o la parte sur, pero principalmente la parte occidental de la isla. Aquí tenemos los tiempos de ocurrencia. Para Canarias, el tiempo universal es 1 hora más, o sea, el tiempo es 1 hora más del tiempo universal, corrijo. Así que el máximo del eclipse, bueno, el eclipse parcial comienza a las 18 horas, o sea, a las 6:58, casi a las 7. El máximo ocurrirá a las 7:53, el máximo del eclipse parcial, no total, ¿no? Y termina, y el sol se oculta a las 20:44. Así que pues se oculta todavía con el eclipse parcial en desarrollo. Aquí les preparé una recreación de cómo se podría ver el eclipse parcial desde las Islas Canarias, donde se encuentran ustedes. Por supuesto, insisto en siempre estar pendientes con el uso de las gafas de sol. Allí en Canarias todo el tiempo hay que usar las gafas de sol porque no va a ser total el eclipse nunca, va a ser siempre parcial. Y aquí les dejo las horas del fenómeno. Así se ve en el máximo, así lo van a ver en el máximo del eclipse parcial, solamente hasta un 70% de cubrimiento. Y cuando el sol se oculte sobre el océano, en el occidente, va a estar ya casi terminando el eclipse parcial. Una foto muy bonita que les incentivo a que la vayan tomando, ¿no? Aquí les dejo los aspectos y los tiempos del eclipse durante ese proceso y los métodos seguros de observación de eclipses, ya que la radiación proveniente del Sol, la que es peligrosa, es principalmente la radiación ultravioleta e infrarroja. Claro, por supuesto, el exceso de luz del Sol directo es también sumamente peligroso, pero aquí no vamos a estar viendo el Sol directo, sino ya en diferentes fases del eclipse parcial. Sin embargo,
es peligrosa, sobre todo la radiación ultravioleta y la infrarroja, que al entrar al, al ojo pueden producir daño permanente en los conos y los bastones, ¿no? Es muy peligroso entonces no usar gafas y por lo tanto se recomienda el uso de este tipo de gafas que actualmente en España se consiguen en muchísimos lugares, ya que pues hay una gran difusión de gafas por parte del Ministerio, por parte del Instituto Geográfico Nacional. Es importante que las gafas digan por dentro que cumplen con la norma ISO 12312, o sea, 12312. Como vemos aquí, 12312, y que tengan esa serie de certificaciones, lo que llaman gafas homologadas. También se consiguen visores de este tipo que son más sencillos para protegernos de la radiación, del exceso de radiación visual, visible y también ultravioleta e infrarroja. Con esta podemos estar pendientes de todas las fases del eclipse lunar, el eclipse solar, perdón. Aquí vemos que en el Museo Elder de Ciencia y Tecnología, allí en Las Palmas, se consiguen las gafas y también en farmacias, en centros de ciencia, en diferentes partes, en el Museo de Ciencia y el Cosmos en Tenerife. Aquí están los lugares donde se consiguen, ¿no? Allí en Las Palmas. No hay que usar ninguno de estos métodos que vemos acá, no usar lentes para el sol, de esos normales y corrientes, no usar radiografías, no usar vidrios ahumados, no usar recipientes de agua para ver el eclipse reflejado, ya que refleja demasiada luz y es también dañino para la vista. No usar otras películas como disquetas de computadora de las antiguas, papel envoltorio aluminizado tampoco sirve, filtros fotográficos polarizadores tampoco sirven, los famosos antiguos discos compactos o Blu-rays tampoco sirven, filtros fotográficos de densidad neutral tampoco sirven, los más comunes, negativos velados de fotografías en color no sirven, los negativos velados de fotografía en blanco y negro sí sirven, pero eso ya no se consigue, así que es mejor ni mencionarlo. Esos son métodos que no se deben usar. Un método sencillo y muy económico, aquí me ven a mí y a un amigo del planetario, en el planetario de Medellín, hace algunos años. Uno toma un pedazo de espejo, lo recubre con una cartulina negra, a la cual le hace un pequeño orificio con un sacabocados o abre huecos, un orificio circular, coloca eso hacia el sol y refleja eso hacia una pared oscura, en la cual coloca una hoja blanca, ahí se ve el sol proyectado y se va a ver las diferentes fases del eclipse parcial. Eso es la forma muy sencilla, pero hay que hacerlo de esta manera como lo ven aquí, ¿no? Otra forma muy portátil es una caja larga de cartón, cerrada por todas partes. Se le hace un orificio al cual se le coloca un papel aluminio. A ese papel aluminio se le perfora con una aguja y del otro extremo por dentro se coloca una hoja de papel blanco y ahí vamos a ver también el desarrollo del eclipse parcial. Si no tenemos gafas de observación, pero como es tan fácil conseguir gafas de observación, esto pues es innecesario, aunque es interesante hacerlo. Uno obviamente le hace un hueco por aquí abajo para meter la cabeza y ahí puede ver. Si tenemos telescopio, reflector principalmente, refractor, entonces podemos proyectar usando oculares que no sean de plástico la imagen que proyecta el sol sobre una pantalla blanca o con unos prismáticos o binoculares, también proyectándolo sobre una cartulina blanca, colocándolo en una pantalla, como se dan cuenta, para que se produzca sombra y deje ver la imagen del sol. O bueno, venden también estas cajas para observación del sol. Uno puede construir, y se lo dejo como proyecto interesante, ahora le voy a explicar cómo, un pequeño telescopio casero con lupas comerciales y proyectar esa imagen dentro de una caja puede ser también, se ve mucho más grande que con el orificio de la aguja en el papel aluminio. Eso les dejo aquí el diagrama de cómo construir un telescopio básico con lupas corrientes, de estas que se consiguen en todas las papelerías, de 6 centímetros o de 3 centímetros. Esta está hecha para 6 centímetros, ahí están las medidas de los tubos, cómo se hace el telescopio básico con lupa para proyectar la imagen del sol
sobre una hoja blanca, ¿no? Y si tenemos telescopios más costosos, más profesionales, hay que usar, si queremos ver directamente con nuestra vista, imprescindiblemente filtros para observación solar. Hay diferentes tipos, filtros de vidrio como estos que vemos acá, que los venden especialmente para el sol, para telescopios, o se pueden conseguir láminas de polímero oscuro, marca Baader, aquí les dejo la imagen, o usar láminas de Mylar también, que son unas que son plateadas, que parecen papel de regalo, pero son especiales para ver el sol. Dejan pasar una milésima parte de la luz solar. Y hay que tener cuidado de que al comprar este tipo de papeles para hacer filtros caseros, no sea para fotografía solar, sino tiene que ser para observación visual solar, porque hay unos filtros también, Baader o Mylar, que son para fotografía, dejan pasar mayor cantidad de luz y dañan la vista. Tiene que ser los de observación visual. Si quieren fotografiar con el telescopio, si quieren fotografiar con un celular, preferiblemente un celular de alta gama que produzca una buena imagen del sol o de la luna, se monta sobre un trípode para tenerla estable, sobre un gancho para celulares, con un trocito de unas gafas para observación del eclipse, lo pueden recortar y se lo colocan al lente de la cámara para fotografiar el eclipse parcial, porque para fotografiar el total hay que quitarle el filtro, ya que el filtro tapa completamente la luz del sol, casi en una milésima parte, ¿no? Si lo van a hacer con una cámara profesional, ya vamos terminando, entonces igualmente se requiere un trípode, un filtro solar para cámara que se puede fabricar de forma casera con una hoja de papel Baader o de Mylar que venden para el sol. Venden también unos filtros especiales para el sol que son densidad neutra, o sea, ND, 1.000.000, esos son muy poco conocidos. O también con un trozo de esta lámina de las gafas para ver el sol, el eclipse, lo pueden despegar y fabricar un filtro para colocárselo frente a la cámara. También es viable, ¿no? Aquí les dejo, para los que les guste la fotografía, los ajustes adecuados para las diferentes fases del eclipse, ajustes de la cámara. Esto es preparado por un equipo español conocido internacionalmente porque fabricaron un programa que se llama PhotoPills, especial para astrofotografía, que tiene muy buenas características para astrofotografía en general y en este caso, ellos publicaron esto para el eclipse que viene, ¿no? Como ñapa, les comento que el 28 de agosto, del 27 para el 28, se va a ver un eclipse parcial de luna. Va a ser parcialmente visible en España también, pero va a ser completamente visible en América, en Sudamérica y en Norteamérica. Igualmente, esa misma noche del 12 de agosto, tenemos la lluvia de meteoros de las Perseidas, del 12 al 13 de agosto, o sea, en la misma noche del eclipse, se quedan allí mismo donde estaban viendo el eclipse en el atardecer, y a partir de ya de las 8 o 9 de la noche comienzan a verse los meteoros de la lluvia de meteoros de las Perseidas, que es una de las más hermosas del año, de las más intensas, así que tenemos doble regalo astronómico para esa noche. Bueno, ya con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, comentarios, bienvenidos sean. Entonces, déjenme ver. Okay. Podemos levantar la manita y les damos paso. Déjame quitar entonces lo de compartir. Ya no estoy compartiendo, ¿no? No, ya no se está compartiendo. Déjame ver dónde quedó la pestaña de la llamada. Vale, tenemos una pregunta de Amal. Sí, una profesor o profesora, no entiendo. Bueno, una pregunta. ¿En Eslovenia se va a poder ver el eclipse o no? ¿Será totalmente invisible? Va a ser parcial. Vamos a revisar la página que les mencionaba, a ver hasta dónde. Ya se la voy a compartir. Déjame buscar aquí Eslovenia. Aquí está. Vamos a compartir de nuevo. Déjame buscar aquí la pantalla de compartir. Ajá, para que vean la situación en Eslovenia. Aquí, y
Ahí creo que están viendo ya. Croacia también sirve, Enrique. Sí, aquí está Eslovenia. Sí lo ven, ¿no? Eslovenia, que está al noreste de Italia, al norte de Croacia. Aquí está. Entonces, si le hacemos clic a esta aplicación sobre, aquí vemos que no va a ser visible debido a que está oculto. Solamente va a ser visible. Vamos a ver una cosa aquí. En la parte más occidental de Eslovenia, aquí tenemos que se comienza a ver el eclipse, que es el momento de la fase de parcialidad. ¿Qué hora es allá? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de adelanto respecto al tiempo Son las universal? 7 en este momento, las 7 de la noche. ¿Y en Canarias cuánto es, Laura? Las 6, ahora mismo. Ah, tienen 6 y 6. apenas una hora más. Ah, Mm. ok. Y ustedes están una hora por delante del tiempo universal, ¿no? Tengo entendido. Sí, exacto. Entonces, igual que tienen... Madrid, que la península. Igual que tienen 2 horas. O sea que en Eslovenia, en la parte más occidental, el eclipse a las 7:25 de la tarde se ve el comienzo de la parcialidad. Todavía va a estar visible. Cuando comience el máximo, que es a las 8:17 de la tarde, el sol se está justamente ocultando sobre el horizonte occidental. Justo en el momento que se está ocultando, comienza el eclipse, la fase del máximo. O sea que van a ver va a ser una situación maravillosa, ver el sol justo sobre el horizonte en pleno eclipse total. Eso va a ser maravilloso ahí en Eslovenia. Así que Enrique, y en Croacia igual, que estamos abajo, ¿verdad? vamos a ver aquí, Croacia, parece que no alcanza. Vamos a ver, en todo el borde norte. Ah, igual, no, pero pueden ver el comienzo del eclipse en la fase parcial. Ven toda la fase parcial, pero la fase total, cuando llegue, ya va a estar justo debajo del horizonte. Justo debajo. No sé si alcanza a ver si hay en la imagen. Así que en Eslovenia están mejor ubicados para esa situación. Ahí ven toda la fase parcial del comienzo y cuando comienza la totalidad, ahí se oculta. Así que bueno, esa es la situación. Gracias. Gracias. Con gusto. Cuénteme qué otra preguntita hay por ahí, comentario. Me gustaría saber de qué parte se conectaron, principalmente los asistentes. De Eslovenia. Sí, no, ustedes sí, pero lo demás me refiero. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas, Ana. Gracias, bienvenida y gracias por conectarte. Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? De León, pero bueno, es León y Las Palmas. Las Palmas. Más bien de León, lo vamos a ver entero. Ah, perfecto, qué maravilla, aquí estamos en León. Sí, aquí estoy viendo casi en todo el centro de la franja de totalidad. Va a ser una maravilla, sí. Para ustedes, el eclipse parcial va a comenzar a las 19:32. El eclipse total va a comenzar a las 20:28 y el máximo termina a las 20:29:15. Y la finalización del eclipse parcial, total en general, total va a ser a las 20:30 y termina todo el eclipse a las 21:22. Adelante, amigo de León. Beatriz también tiene la manita. Hola, buenas tardes. Nosotros estamos en Soria. Desde allí vemos la totalidad, ¿verdad? Soria. Sí, está al lado de Burgos. Ajá, vamos a ver aquí. Valladolid, un poquito a la derecha. Aquí está Burgos. Un poquito más abajo. Y a la derecha. Donde dice Garray, Lema, de la Sierra, Covarrubias. un poco más abajo, a la derecha. Estamos cerquita de Burgos, sí. Sí, al sur, ¿no? Al norte, hacia Burgos. No, pero al norte o vale, de Burgos. Bueno, sur de Burgos, norte de Soria, sí. Ajá. Vale. Bueno, aquí tenemos Burgos, vamos a colocar aquí. Sí, ustedes están en toda la franja de totalidad. De hecho, están muy bien ubicados al sur de Burgos,
porque justamente el centro de la franja de totalidad, que es esta línea azul que ven aquí, está justamente al sur de Burgos. Pasa por Lerma, prácticamente, ¿no? Así que ustedes tienen la gran ventaja de que la luna va a cubrir exactamente todo el sol sin ningún tipo de desfase hacia el norte o hacia el sur. Claro, la gente que está hasta en Bilbao también va a ver el eclipse total, pero para ellos la luna va a estar ligeramente descentrada, pero no tanto que no llegue a ser total. Va a ser total, pero va a estar ligeramente descentrada. Así que ustedes tienen una gran ventaja porque aquí, en esta parte, el eclipse dura más. Fíjense, aquí donde ustedes están, el eclipse total va a durar 1 minuto y 44 segundos. Mientras que la gente de Bilbao va a durar apenas 34 segundos. Como se dan cuenta, la diferencia es considerable, casi 1 minuto más, o sea, más de 1 minuto más de tiempo. Así que tienen una posición privilegiada allí al sur de Burgos. Muy bien, muchas gracias. Tratar de tomar fotografías. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias, Beatriz, por conectarte. Y a propósito de las fotografías y esto, ¿sabes algunos perfiles o algún youtuber o alguien que vaya a hacer algo así en línea y en vivo simultáneamente con el eclipse? Bueno, cuando haya este tipo de fenómenos, uno se mete en YouTube y le llueven los canales transmitiendo en vivo el eclipse. Hay muchísimos. Y por supuesto, españoles van a ver montones, porque en España hay un gran movimiento astronómico a todos los niveles, profesionales, aficionados de alto nivel, aficionados intermedios, aficionados principiantes, gente común, y los aficionados y los grandes observatorios, por supuesto, en principio, van a transmitir muchos de ellos en vivo, y muchos grupos de aficionados de toda la península van a estar en la zona de totalidad transmitiendo en vivo. O sea, hay montones. O sea que simplemente se meten en YouTube y de ahí de primero le van a aparecer ese día las transmisiones en vivo. El grupo de Photofields, que les comentaba que es un grupo de una app de astrofotografía muy reconocido a nivel mundial, ellos van a estar también en 3 partes de la trayectoria del eclipse, ubicados con grupos, pero ellos fue un trabajo ya privado, o sea, como tipo tour astronómico, pero ellos a lo largo del año también tienen la posibilidad de que la gente se inscriba para el próximo eclipse. Así que bueno, simplemente se meten en YouTube y ahí le van a aparecer cantidades de transmisiones en vivo ese día. Genial, muchas gracias. Amal tiene la mano levantada. Yo quería decir algo, a mí me encantó la charla, me hizo recordar muchísimo tiempo atrás. Sí, claro. En los grupos de astronomía, de verdad que extraño muchísimo esto. En Eslovenia he tratado de buscar grupos de astronomía, pero no he conseguido. No sé si tú tengas algún contacto, bueno, no sé, está No. tan... Por allá tan lejos, no. Pero te cuento que tenemos aquí amigos y conocidos que van a ir a España solo a ver el eclipse. Sí. Mucha gente de todo el mundo. Sí, se van de acá solo a ver el eclipse. Entonces, es bastante emocionante. Sí, de verdad, felicitaciones y gracias, Laurita y Enrique, por la iniciativa. Gracias, Amal. Tanto tiempo sin verte y escucharte desde que vivíamos en Venezuela y Mérida, allá cuando yo trabajaba en el Observatorio Nacional, y bueno, teníamos el grupo y hacíamos muchas actividades. Bueno, gracias por venir. Sí, gracias a ustedes. Chévere. Por aquí había también conectado, hace un rato vi conectado un amigo de aquí de Medellín, profesor, no sé si todavía seguirá por allí. Sí. Elías, profesor. Saludo, profesor Elías, que vi que está conectado. Bueno. Okay. Pues yo les quiero agradecer muchísimo también, en primer lugar, Enrique, por aceptar hablar acerca de este tema tan interesante y oportuno. Y también a todos los que se conectaron. Me sorprendió porque estando en temporada vacacional dije, ay, no sé si van a ver el correo. Bueno, yo voy a lanzar la invitación y vamos a ver qué pasa. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Sí, y espero que disfruten mucho del eclipse. Y si toman fotos o lo que sea, cuando nos veamos en el cole a la vuelta,
o por correo o estamos en contacto, compartimos lo que hagamos. Muy bien, yo les compartiré inmediatamente la presentación en PDF para que tengan los enlaces, tengan la Yo presentación la para envío repasarla. también. Y bueno, también queda una grabación del video que bueno, yo te lo paso a ti ahorita para que tú lo subas, ¿no? Vale, perfecto. Ya Pues, justo me preguntó una de las madres si la grabación iba a estar disponible. también Así veo que se genial. conectó Vanessa, mi otra hija, que está en Granada. Sí. Bienvenida, Vanessa. Hola, hola. No, yo me conecté hace rato, pero Ok. estoy aquí escuchando aquí. Excelente. Gracias. Atenta. Chévere. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han conectado. Ha sido para mí un placer y un honor poder hablarles aquí a través de mi hija que está en España, a los observadores del eclipse en España y a los habitantes que están por allá por esas latitudes. Espero poderme encontrar con ustedes en el futuro en algún momento. Un abrazo. Nos lo podemos para todos. plantear en Sí, temas de astronomía. Sí, un abrazo para todos y gracias de nuevo. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, chao. Adiós. Gracias. Un saludo.